Mis amores preciosos, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Tengan todos ustedes en el lugar donde estén. Para mí, aquí en Perú, es buenas tardes. El día de hoy, mis amores queridos, buscando entre todas las charlas que yo quería compartirles de metafísica el día de hoy, me encontré con algo que es sumamente importante. Y nos vamos a ocupar sobre una verdad, sobre lo que nosotros hemos llamado por mucho tiempo la palabra Lucifer. Pero vamos a narrarlo sobre la Biblia etíope, porque ustedes saben que en la Biblia etíope es la única Biblia que el Vaticano no la ha podido malograr, ni corromper, ni cambiar. Se mantiene íntegra, intacta, sin ningún párrafo, ni palabra, ni letra menos disminuida. Al contrario, conserva todo 81 canon. Y es por eso que hoy día nos vamos a ocupar de eso, mis amores, porque el Vaticano no ha querido que nos enteremos de todo esto. Pero nosotros vamos a narrarlo de acuerdo a lo que dice en la Biblia etíope, mis amores. Y para hacerlo, lo primero que quiero es narrarle que empezaremos por el año 382 después de Cristo. El Concilio de Roma tomó una decisión que alteraría para siempre el curso de toda la humanidad. Para siempre al enseñar textos sagrados y condenar al olvido manuscritos enteros bajo las frías y oscuras bóvedas del Vaticano. Pero a miles de kilómetros de ahí, en las inaccesibles montañas de Etiopía, un antiguo imperio guardó celosamente el secreto más grande jamás contado, porque el mundo occidental tiembla de terror, sí, ante la Biblia etíope. Y sus 81 libros intactos han querido callarlos por muchísimos años, pero no han podido hacerlo. Porque mientras la doctrina tradicional apenas dedica unas cuantas líneas superficiales a la caída del ángel más brillante, pues la antigua y pura tradición africana relata una historia totalmente prohibida, donde la rebelión, ¿dónde está?, de los cielos no fue un simple acto de soberbia espiritual, sino una transferencia directa de tecnología prohibida y conocimientos estelares avanzados a la humanidad. Por eso hoy día vamos a desentrañar esos capítulos borrados, capa por capa. Y te prometo que al final de lo que escuches el día de hoy, tu visión sobre el origen de nuestra civilización no volverá a ser la misma, jamás. Porque vamos a descubrir las pruebas arqueológicas ignoradas y los cosmental que mezcló el cielo y la tierra. Ahora estamos entrando al relato de Enoch, tu refugio en el cosmos, donde las verdades ocultas por fin ahora encontraron una voz. Yo te pido que pongas atención a todo lo que te voy a decir. En el Concilio de Roma, 382 años después de Cristo, y la creación del canon censurado. Porque para comprender la magnitud de este inmenso encubrimiento histórico y el porqué de tanto secreto, vamos a viajar en el tiempo y vamos a situarnos en el momento verdaderamente crucial de nuestra historia humana. Nos estamos encontrando en las postrimerías del siglo II, especialmente en el año 382, donde el Imperio Romano estaba experimentando una transformación radical y la Iglesia primitiva necesitaba desesperadamente consolidar su poder sobre un territorio vasto y lleno de creencias diversas. Pues no fue una simple reunión de hombres piadosos buscando la verdad espiritual.
fue un concilio del poder absoluto, el conocido Concilio de Roma, presidido por el Papa Dámaso. En aquella época circulaban cientos de textos sagrados, pergaminos milenarios y relatos orales que narraban la historia de la creación, de los ángeles y de la humanidad. Pero para gobernar un imperio se necesita una sola narrativa, una historia oficial que no deje espacio para las dudas, para las interpretaciones libres. Fue entonces cuando se decidió crear un canon. Para que lo entiendas mejor, de una forma más sencilla, imagina que la historia de nuestra existencia es un enorme rompecabezas de miles de piezas. Pero un grupo selecto de hombres con túnicas púrpuras decide que tú solo puedes ver y usar 66 de esas piezas. ¿Y qué ocurre, mis amores, con el resto del panorama? Y las piezas descartadas, los textos que contenían las verdades más incómodas o los detalles técnicos más precisos sobre nuestro pasado, fueron etiquetados bajo las palabras apócrifo, una palabra que en su origen griego simplemente significa oculto o secreto, pero que la maquinaria eclesiástica transformó hábilmente para que significara falso, prohibido o hereje. Y la gran pregunta en mi corazón, ¿qué debes hacer ahora mismo y por qué? ¿Qué tenían de peligrosos esos textos antiguos para ser desterrados con tanto fervor hacia las bóvedas subterráneas? Porque toda la respuesta reside precisamente en la figura de Lucifer y en los detalles meticulosos sobre la intervención celestial en la tierra. Porque la nueva doctrina oficial necesitaba un antagonista absoluto, un ser de maldad pura que representara el pecado, el orgullo y la desobediencia, para así mantener a las masas bajo un control basado en el miedo al castigo. Ese castigo era eterno. Sin embargo, los manuscritos que fueron arrancados y ocultados contaban con una versión de los hechos que resultaba absolutamente aterradora para las altas esferas del poder. En esos textos antiguos, los seres caídos no eran entidades monstruosas buscando destruir almas por puro capricho. Eran entidades portadoras de luz, pero no una luz mística e inalcanzable, sino una luz del conocimiento práctico y revolucionario. Y las escrituras prohibidas describían a estos seres como instructores avanzados, que entregaron a una humanidad primitiva las herramientas para entender y dominar el universo material. Pues aquí radica el mayor temor de cualquier institución de poder a lo largo de la historia. Porque un pueblo que posee conocimiento es un pueblo que no necesita intermediarios para hablar con las estrellas y con la divinidad. Una humanidad educada en los misterios profundos de la naturaleza es imposible de someter bajo dogmas ciegos. Por lo tanto, la orden fue clara e irrevocable. Había que reescribir la historia desde sus cimientos. Había que borrar cualquier rastro de que fuimos intervenidos o instruidos y transformar a los portadores de ese conocimiento estelar en bestias infernales. Este acto de censura masiva y calculada no fue un evento aislado en la tragedia de la historia humana. Todos hemos escuchado con profundo dolor sobre la quema de la gran biblioteca de Alejandría, ¿verdad? Claro que sí, donde el fuego despiadado devoró incontables rollos de papiro que albergaban la sabiduría científica, matemática y astronómica del mundo antiguo, retrasando nuestro progreso durante siglos. Lloramos eternamente las cenizas de Alejandría,
pero rara vez nos detenemos a reflexionar sobre la otra inmensa destrucción de conocimiento que ocurrió de manera totalmente silenciosa en los opulentos pasillos de Roma. Ellos no necesitaron utilizar el fuego para borrar nuestra verdadera historia. Ellos utilizaron decretos, leyes, dogmas implacables y el peso aplastante de la autoridad institucional. Al esconder esos textos bajo 7 llaves en las bibliotecas secretas del Vaticano, crearon una una amnesia colectiva a nivel mundial. Nos robaron literalmente la memoria de nuestros verdaderos orígenes y cortaron deliberadamente nuestro antiguo vínculo con el cosmos. Nos dejaron huérfanos de nuestra propia historia y nos obligaron a creer en una versión simplificada y censurada. Pero la verdad es una fuerza que la naturaleza es indomable y tiene una forma maravillosa de sobrevivir a los imperios, como el agua que se abre paso a través de las grietas de la roca más sólida. Ahora sí, vamos a entrar al segundo capítulo, el santuario de Etiopía y los 81 libros intactos, incorruptos. Esta sabiduría primordial buscó un refugio seguro muy lejos de los tentáculos censuradores del imperio y de la mirada inquisidora de Occidente, preparándose para el momento en que la humanidad estuviera lista para despertar. Mientras los oscuros nubarrones de la censura cubrían implacablemente el continente europeo y las frías bóvedas, el Vaticano se tragaba los misterios más profundos de nuestra existencia. Nos lo ocultaba. A miles de kilómetros de distancia, la naturaleza misma había preparado un santuario inexpugnable, mis amores. Y ahora viajamos mentalmente hacia el ardiente Cuerno de África, a una tierra de contrastes extremos, de desiertos abrasadores y montañas escarpadas que parecen rasgar al mismo cielo. Nos vamos a adentrar en las tierras altas de Etiopía. Es un reino majestuoso y antiguo que se eleva como una fortaleza natural de piedra y nubes. Completamente aislada del resto del mundo conocido, fue precisamente este aislamiento geográfico extremo, con sus profundos cañones y picos vertiginosos, lo que sirvió como un escudo protector impenetrable. Y aquí, los decretos emitidos por los papas romanos y las espadas de los ejércitos occidentales perdían todo su alcance y su poder. En este rincón sagrado del planeta floreció y se mantuvo firme la Iglesia Ortodoxa Tehuajedo. Es una institución milenaria que se negó rotundamente a arrodillarse ante las estrictas órdenes de censura dictadas desde Roma. Para los sabios y monjes etíopes, la idea de mutilar la palabra sagrada, de arrancar páginas de la historia cósmica, por motivos puramente políticos, era un acto de blasfemia intolerable. Ellos poseían y aún poseen un tesoro invaluable que hace temblar a los teólogos y académicos occidentales. Una Biblia completa, pura y sin censurar. Mientras que la Biblia que tú y yo conocemos, sí, la que todos tenemos en nuestra casa, la que se encuentra en el hogar de casi todos los hogares e iglesias del mundo occidental, está compuesta apenas por 66 libros escrupulosamente filtrados, escrupulosamente escogidos, escrupulosamente separados de lo mejor y conservados solo lo que les convenía a ellos que se tenía que conservar. Es la verdad. La majestuosa Biblia etíope resplandece con sus 81 libros intactos, 15 libros enteros de diferencia. Por favor, es necesario que te des cuenta de todo esto. No estamos hablando de un par de páginas, no estamos hablando de una hoja perdida o de un error de traducción, por favor. Estamos hablando
de volúmenes completos, de enciclopedias enteras, de conocimiento antiguo, de crónicas detalladas sobre el inicio de los tiempos, que fueron extirpadas deliberadamente de nuestra herencia global para mantenernos a todos, sí, a todos, en la ignorancia total. Pues imagina que esos devotos monjes etíopes, viviendo en iglesias monolíticas, talladas directamente en la roca viva, hacia abajo en las entrañas de la tierra, como el increíble y misterioso complejo arquitectónico de la Libela. Allí, trabajando en la débil luz de las velas, trazaron cuidadosamente cada símbolo, cada letra, en pergaminos de piel de animal. Utilizaban el idioma el yes, un idioma semítico, antiguo, complejo y profundamente espiritual, que actuó como un código de encriptación natural, protegiendo los secretos de los intrusos, mientras Europa se hundía en la terrible oscurantismo de la Edad Media y perdía su conexión con las raíces del saber. Ese saber antiguo, estos guardianes silenciosos de las montañas, mantenían viva la llama del conocimiento primigenio, y dentro de ese canon sagrado y ferozmente protegido brilla una luz cargadora. Dos textos fundamentales que cambiarán nuestra comprensión del universo. Si fueran analizados en la escuela moderna, el libro de los jubileos y, por encima de todo lo enigmático e insondable, el libro de Enoc. En este último es una obra maestra que la literatura antigua, un testimonio ocular detallado y asombroso que relata una realidad completamente diferente a la que nos han obligado a aceptar. Durante siglos, los eruditos occidentales creyeron que el libro de Enoc sería extinguido para siempre, considerándolo apenas un mito absurdo, una leyenda susurrada a escondidas en los oscuros pasillos académicos del occidente. No supo que la existencia física de estos textos completos hasta que el viajero escocés James Bruce los descubrió, asombrado, y los trajo de vuelta a Europa a finales del siglo XVII. Pasaron más de 1400 años de encubrimiento y negación sistemática antes de que el mundo occidental volviera a ver las verdaderas palabras de Enoc. En 1400 años en los que nos programaron para mirar el cielo con temor al castigo divino, en lugar de mirarlo con el legítimo asombro del conocimiento científico que nos fue cruelmente arrebatado a todos. ¿Y por qué el libro de Enoc y estos 15 textos adicionales era tan sumamente peligroso para la narrativa de Roma? Porque en estas páginas ancestrales que Etiopía guardó con su propia sangre, la historia de los ángeles caídos, la historia de Lucifer y sus huestes, no es un simple cuento infantil o una parábola moral sobre el bien y el mal. En el texto etíope se despliega un asombro, registro de eventos que se asemejan más a un diario técnico de contacto extraterrestre, vamos a decirle así, y transferencia tecnológica avanzada que un texto religioso tradicional, pues nos relata de manera clínica y precisa los nombres propios, fechas y coordenadas geográficas de toda la verdad. Vamos a hablar de la verdad lingüística y la historia sobre Lucifer. Sí, exactamente como una expedición física compuesta por inteligencias superiores que alteró la matriz misma de nuestro mundo. Y aquí, en el corazón de la fortaleza montañosa africana, donde la verdad es inquietante, la historia de los vigilantes quedó congelada en el tiempo, esperando el momento exacto de nuestra historia en el que finalmente estuviéramos listos para abrir los ojos. Ahora, ¿qué hemos destapado? El velo sobre dónde y cómo se ocultaron estos textos sagrados. Es el momento exacto para mirar de frente
al protagonista indiscutible de nuestra historia y hacerle la pregunta más incómoda a la religión moderna. ¿Qué significa realmente la palabra Lucifer para todos nosotros? Porque a lo largo de tu vida, de la mía, desde cuando éramos un niño o niña, pequeño en la escuela o en la iglesia, te han enseñado a asociar ese nombre específico con el mal absoluto, con la oscuridad insondable, con el fuego del castigo eterno y con la figura grotesca de un monstruo destinado a corromper tu alma. Sin embargo, si nos sumergimos en las aguas profundas de la lingüística, la etimología pura y la historia antigua, descubriremos rápidamente que la humanidad ha sido sometida a una manipulación de las palabras verdaderamente magistral. Para dominar y controlar a una población, primero debes controlar su lenguaje. Y eso fue exactamente lo que ocurrió. La palabra Lucifer ni siquiera existe en los textos originales de la Biblia, escritos en hebreo o en arameo. Es un término puramente latino que no apareció hasta muchos siglos después. Proviene de la unión armónica de dos palabras elementales del latín, luc, que significa luz, y ferre, que significa llevar o portar. Por lo tanto, literal y estrictamente sin lugar a ninguna otra interpretación lingüística, Lucifer significa el portador de la luz. En el mundo antiguo, mucho antes de los dogmas religiosos medievales, lo mancharán de pecado y terror. Y este término se utilizaba en astronomía para referirse al planeta Venus cuando es visible como la estrella de la mañana, ese cuerpo celeste sumamente brillante que aparece en el horizonte justo antes del amanecer, anunciando majestuosamente a la humanidad que el sol está a punto de salir y que la temible oscuridad de la noche ha terminado por fin. Era un símbolo de esperanza, de guía y de renovación cósmica. Entonces surge una pregunta inevitable y fascinante. ¿Cómo es posible que el glorioso portador de la luz, el heraldo, el amanecer, se haya convertido en la noche? O a la mañana en el sinónimo supremo de las tinieblas y la maldad. Y para entender este enorme secuestro lingüístico e histórico, debemos mirar hacia los textos del profeta Isaías en el Antiguo Testamento. En los escritos hebreos originales, Isaías utiliza frase Helen Bel Shahar, que se traduce poéticamente al español como estrella de la mañana, hijo del alba. Lo más sorprendente es que Isaías no está hablando de un ángel cósmico ni de una entidad espiritual sobreal. Estaba utilizando esa frase como una metáfora política para burlarse de un rey babilónico humano, un gobernante terrenal que había caído en desgracia por culpar de su desmedida arrogancia imperial. Pero la historia dio un giro oscuro y definitivo cuando San Jerónimo escribió el encargo de traducir toda la Biblia al latín y en el siglo III para crear la famosa Vulgata, la versión original y autorizada de la Iglesia de Roma. Al llegar a ese pasaje de Isaías, Jerónimo decidió utilizar la palabra latina Lucifer para traducir la metáfora de la estrella de la mañana. Y a partir de ese momento histórico y burocrático, la poderosa institución religiosa tomó esa metáfora aislada y la transformó deliberadamente en la descripción literal de un ser espiritual maligno, el líder de una rebelión celestial. Al transformar al portador de la luz en el villano definitivo de la historia antigua, la Iglesia logró un objetivo brillante y siniestro. A la vez, criminalizar la curiosidad humana. El mensaje subliminal pero constante a lo largo de los siglos fue muy claro: buscar respuestas fuera del dogma establecido, desear la luz del entendimiento propio, que te va a llevar directamente a la perdición. Así nos decían. Pero si nos apartamos de la densa manipulación medieval y volvemos a la esencia pura del portador de la luz, debemos preguntarnos ¿de qué luz estamos hablando realmente?
En todas las escuelas de misterios de la antigüedad, desde los constructores de pirámides de Egipto hasta los astrónomos en las llanuras de Mesopotamia, la luz nunca fue solo un fenómeno físico, de fotones brillando en el espacio abierto. La luz fue siempre y sigue siendo la metáfora universal y absoluta del conocimiento, la sabiduría, el despertar intelectual y la ciencia aplicada. Y alguien en la antigüedad distante quiso entregarnos la luz del conocimiento prohibido. Quiso sacarnos a la fuerza de la oscuridad, de nuestra ignorancia primitiva. En los textos no censurados como la Biblia etíope, esta figura y las huestes que los acompañan no actúan como destructores caprichosos en busca de ruina moral del hombre. Nos vamos a referir ahora al Mortermón y al pacto de los vigilantes, que actúa como instructores avanzados, como maestros estelares que cruzan la frontera de lo divino para entregar herramientas de supervivencia a una raza humana que apenas gateaba en su evolución biológica. El portador de la luz no nos trajo el fuego místico para quemarnos en un infierno, trajo la chispa de la inteligencia técnica para encender los motores de la civilización. Y es exactamente esta transferencia directa de conocimiento práctico y científico lo que el antiguo establecimiento consideró el verdadero y gran pecado original. Porque el peor crimen de la humanidad en la antigüedad no fue morder una manzana mágica de un árbol prohibido, sino atreverse a acceder y utilizar la tecnología reservada únicamente para los dioses. Y para entender verdaderamente cómo se materializó esta entrega de conocimiento prohibido, debemos dirigir nuestra mirada hacia uno de los lugares más enigmáticos y energéticamente cargados de nuestro planeta, el Monte Hermón, ubicado estratégicamente en la encrucijada de lo que hoy conocemos como Líbano, Siria e Israel. Este macizo montañoso no es simplemente una elevación geológica común de roca y nieve. Es el epicentro geográfico exacto donde la historia humana colisionó brutalmente con algo que no pertenecía a este mundo. En el libro de Enoch, conservado meticulosamente en la Biblia etíope, no nos habla de seres etéreos tocando arpas, por favor, sobre nubes esponjosas, ni utiliza un lenguaje poético abstracto para describir una visión mística en sueños. Por el contrario, nos presenta un informe táctico asombrosamente detallado que nos revela de manera literal y cruda cómo entidades descendieron físicamente desde los cielos y aterrizaron en la cumbre de esta montaña específica. Y en los textos antiguos, a estos seres no se les llamaba demonios, ni se les describía con cuernos y alas de murciélago. Se les conocía con el nombre de mucho más inquietante y revelador, los vigilantes, o en el idioma arameo original, los grigori. Eran literalmente los que observaban, los que vigilaban desde arriba. Y aquí es donde debemos hacer una pausa fundamentalmente para cambiar por completo el chip mental que la religión moderna nos ha implantado y analizar esta situación desde una perspectiva mucho más analítica y, si se quiera decir, científica. Porque cuando leemos la palabra ángel en estos textos antiguos, nuestra mente condicionada inmediatamente dibuja la imagen de un ser espiritual, inmaterial y divino, ¿verdad? Sí, así lo hemos hecho. Pero si nos ponemos en los zapatos de un pastor nómada o de un agricultor primitivo que vivió hace miles de años, ¿cómo describirías con tu vocabulario limitado la llegada repentina de seres que descienden del cielo envueltos en luz, fuego y estruendo? Si careces de palabra como nave espacial, propulsores, tecnología, antigravedad o trajes de aislamiento,
La única forma lógica de procesar y documentar ese evento traumático es utilizando el lenguaje de lo divino. Para una mente prehistórica, cualquier tecnología lo suficientemente avanzada es absolutamente indistinguible de la magia o de milagro celestial. Por lo tanto, los ángeles descritos en las crónicas etíopes no eran manifestaciones de energía pura del pensamiento de Dios, eran seres físicos, biológicos o quizás cibernéticos que poseían una tecnología insondablemente superior a la nuestra. Eran ingenieros, genetistas, científicos y comandantes militares de una civilización estelar avanzada, que tomaron la decisión consciente de intervenir directamente en el desarrollo de la raza humana. El líder de esta asombrosa expedición, en el texto de Enoch, está acompañado por otras figuras de gran rango militar y científico, ¿dónde está? Como Asael, quien a menudo es directamente identificado o funcionado en la historia posterior con el arquetipo del portador de la luz o Lucifer. Al aterrizar en esta fría y desolada cumbre del Monte Hermón, estos 200 comandantes estelares no realizaron un rito de magia negra, no, ni invocaron espíritus malignos de la tierra, no. Hicieron algo que resuena profundamente con cualquier operación militar o científica de nuestra era moderna. Establecieron un pacto mutuo. El texto describe claramente que estos como seres se comprometieron mediante un juramento inquebrantable a llevar a cabo su misión de transferencia tecnológica y biológica, asumiendo todas las graves consecuencias que su insubordinación traería frente a sus propios superiores cósmicos. Este evento, registrado con coordenadas geográficas precisas y listas exactas de nombres y rangos, nos muestra una operación de contacto perfectamente estructurada. El Monte Hermón se convirtió en la primera base de operaciones documentada en la historia de la humanidad. Es un puerto especial primitivo desde donde estos vigilantes comenzaron a interactuar, a enseñar y finalmente a mezclarse físicamente con las hijas de los hombres. No fue una caída metafórica por orgullo, como nos cuentan en el Vaticano. Fue un descenso táctico, calculado y deliberado para acelerar la evolución de una especie que todavía luchaba por sobrevivir en el barro. Estos seres rompieron la principal directiva cósmica de no intervención, porque consideraron que la humanidad necesitaba un impulso tecnológico masivo, o quizás porque tenían sus propios intereses de colonización y experimentación en ese rincón remoto de la galaxia. Sea cual sea su verdadera motivación, el aterrizaje de ellos en el Monte Hermón marcó el fin de nuestra inocencia como especie y el comienzo de una era donde la tecnología de los dioses fue entregada a manos mortales, desencadenando una serie de eventos específicos que cambiarían. Estos eventos eran cataclísmicos que cambiarían para siempre la faz de la Tierra. Si lo que ocurrió en el Monte Hermón fuera simplemente una historia aislada, escrita por un grupo de monjes en las montañas de Etiopía, la ciencia moderna podría descartarla fácilmente como un mito local o una fantasía religiosa. Pero aquí es donde la verdadera historia de nuestro planeta se vuelve infinitamente más profunda y aterradora. Y cuando cruzamos el inmenso océano de la historia y analizamos los registros de la civilización más antigua y remotas de nuestro planeta, encontramos exactamente la misma historia. El mismo patrón asombroso repetido una y otra vez con diferentes nombres, pero con los mismos detalles asombrosamente precisos.
No estamos ante una casualidad matemática, mis amores, ni ante un caso de plagio cultural a nivel mundial. Estamos ante el testimonio global de una intervención extraterrestre, vamos a llamarla así, y física, real. Ahora viajemos mentalmente hasta las alturas protectoras del África, hasta las cálidas y fértiles llanuras de Mesopotamia, en el actual Irán, entre los caudalosos ríos Tigris y Éufrates, donde floreció de manera repentina e inexplicable la enigmática civilización sumeria. Milenios antes de que existiera el primer borrador de la Biblia hebrea o del texto etíope, los sumerios ya estaban documentando su historia no en pergaminos frágiles que pudieran quemarse en las hogueras de la censura, sino en decenas de miles de tablillas de arcilla cocida, que han sobrevivido estoicamente al implantable paso del tiempo. En estos registros cuneiformes, meticulosos, que hoy llenan un absoluto silencio los sótanos de los museos alrededor del mundo, los sumerios no hablaban de ángeles espirituales con alas de plumas. Ellos hablaban explícitamente de los Anunnaki. Si utilizamos y traducimos literalmente esta palabra sumeria, antigua, significa los que del cielo a la tierra vinieron. Al igual que los misteriosos vigilantes descritos en el libro de Enoch, los Anunnaki fueron documentados como seres físicos inmensamente poderosos, gigantes de gran intelecto que descendieron de las estrellas para establecer las primeras ciudades humanas y entregarnos de golpe las leyes de la sociedad, la agricultura compleja, la arquitectura monumental y los peligrosos secretos de la metalurgia. Los textos sumerios detallan con frialdad científica cómo estos seres celestiales, liderados por figuras científicas y de alta autoridad, como el gran dios Enki, decidieron intervenir directamente en la genética de los homínidos primitivos de la Tierra. Enki, al igual que la figura mal interpretada de Lucifer o el ángel caído, Azazel, fue retratado como el gran benefactor de la humanidad, aquel que sentía una profunda empatía por nuestra especie reciente y que en contra de las órdenes estrictas y crueles de sus superiores cósmicos, decidió otorgarnos el conocimiento secreto y la capacidad intelectual para entender y dominar el universo material. Ahora, desplacemos nuestra brújula histórica hacia las aguas del mar Mediterráneo y sumémonos en la rica y compleja mitología de la antigua Grecia. Allí, camuflada bajo el manto de la fábula, encontramos una de las historias más famosas e incomprendidas de todos los tiempos, la leyenda del titán Prometeo. Desde que somos niños nos cuentan en las escuelas que Prometeo robó el fuego de los dioses en la cima del sagrado monte Olimpo y bajó corriendo para entregárselo a una humanidad que moría de frío y oscuridad en sus cavernas. Pero si prestamos mucha atención a los textos antiguos y usamos racionamiento lógico, entenderemos rápidamente, mis amores, que ese fuego no era simplemente una llama común para calentar nuestras manos o cocinar nuestra carne de caza. Ese fuego sagrado era el símbolo universal y absoluto de la tecnología, la ciencia, la matemática abstracta, las artes y el libre pensamiento crítico. Prometeo desafió valientemente la tiranía del dios supremo Zeus, un líder cósmico que quería mantener a la humanidad en un estado de ignorancia perpetua, dócil y fácil de controlar, como a los animales del campo. Por su atrevimiento, por ser el verdadero portador de la luz, por atreverse a ser un Lucifer griego, Prometeo fue castigado de una manera brutal, sádica y eterna, encadenado con hierro a la dura roca de una montaña mientras un águila devoraba sus entrañas día tras día. ¿No te resulta escalofriante, familiar, este castigo? En la tradición inalterada de Enoch y la Biblia etíope, el líder de los vigilantes, Azazel, es apresado, atado, de pies y manos, arrojado a la oscuridad perpetua de un cañón profundo
En él ardió el árido desierto de Dudael, cubierto bajo rocas pesadas y afiladas, por el único crimen de haberse atrevido a revelar los secretos operativos del cielo a los hombres mortales. Prometeo encadenado a las montañas del Cáucaso, asalcelado bajo las ardientes rocas del desierto, Lucifer condenado a caer en el abismo sin fondo, Enki censurado y vilipendiado por su propio hermano en las tablillas sumerias, y así cruzamos el inmenso océano Atlántico hacia las densas selvas de la Mesopotamia, donde encontramos frente a frente con Kulkakanka o Quetzalcóatl, la famosa y temida serpiente emplumada, que según los relatos indígenas descendió volando desde el cielo no para devorar o destruir a los humanos, sino para enseñarles con infinita paciencia el complejo movimiento matemático de los astros, la arquitectura piramidal perfecta y la modificación genética del maíz sagrado. Y antes de desaparecer misteriosamente, prometiendo regresar algún día, estamos viendo diferentes continentes aislados, geográficamente diferentes, milenios separados de la línea del tiempo, diferentes idiomas, incomprensible entre sí, pero exactamente el mismo evento histórico de contacto documentado de forma paralela. Y toda esta abrumadora evidencia arqueológica y literaria esparcida por los 4 rincones de la Tierra nos grita en la cara una verdad que resulta extremadamente incómoda para el sistema científico establecido. Nuestros ancestros alrededor del globo, que supuestamente nunca tuvieron los medios de transporte para tener contacto entre sí, documentaron la misma intervención tecnológica paso a paso. Nos están diciendo que de forma clara, directa y unánime, que la repentina y brutal explosión de la inteligencia y civilización avanzada en la Tierra no fue el resultado de una lenta, aburrida y milagrosa evolución darwiniana al azar. Hubo un momento exacto en el flujo del tiempo, una chispa de ignición artificial provocada por entidades superiores que desafiaron las reglas y protocolos cósmicos de no intervención. El portador de la luz, llámese Lucifer, Prometeo, Enki o Quetzalcóatl, cruzó la frontera de lo prohibido y entregó un manual de instrucciones altamente avanzando a una especie biológicamente que aún no estaba mentalmente ni espiritualmente preparada para comprender la magnitud de sus propias capacidades, desencadenando así una era dorada de prodigios tecnológicos incomprensibles, pero también sembrando sin saberlo la terrible semilla radioactiva de nuestra futura e inminente destrucción. Habiendo establecido la abrumadora evidencia global de este contacto físico y directo, es absolutamente imperativo que nos adentremos en las entrañas mismas de los textos etíopes para examinar lo que podríamos llamar el currículo de las estrellas o el plan de estudios prohibido. Y esos textos no eran ángeles, perdón, esos seres no eran ángeles etéreos tocando arpas, sino ingenieros estelares. Entonces, ¿qué fue exactamente lo que trajeron en sus manos? En el libro de Enoch conservado intacto en las frías montañas de África, ese libro no se anda con rodeos literarios ni metáforas espirituales. Cuando aborda este tema, nos entrega una lista clínicamente asombrosa, detallada y específica de las tecnologías exactas que fueron transferidas a nuestra especie de la noche a la mañana. Sí, y comencemos utilizando la figura del líder táctico de estas transferencias, el enigmático Azazel, quien según el texto antiguo enseñó a los hombres a fabricar espadas, cuchillos pesados, escudos reforzados y corazas de metal. Para una mente moderna que vive rodeada de rascacielos y vehículos
Fundir un trozo de metal puede parecer un proceso industrial aburrido y cotidiano, pero te pido que te detengas un segundo y te pongas en la piel de un ser humano primitivo que hasta ese momento solo conocía el uso de la piedra tallada, el hueso y la madera seca. De repente, sin ningún tipo de transición gradual, sin siglos de ensayo y error, alguien te explica que dentro de ciertas rocas sucias y ordinarias se esconden elementos invisibles que pueden ser extraídos y te enseñan a construir hornos de barro capaces de alcanzar y mantener temperaturas extremas a más de 100 grados. Una temperatura antinatural que no se encuentra en la superficie terrestre de forma común. Se revelan las proporciones químicas exactas para mezcla del cobre blando con el estaño y crear así el bronce indestructible. Una aleación que no existe de forma natural en la naturaleza. Esto no es una simple evolución artesanal. Esto es ingeniería de ciencias materiales avanzadas, ciencia metalúrgica pura, introducida artificialmente en el torrente sanguíneo de una cultura de la edad de piedra. Pero la transferencia de datos no se detuvo en la industria armamentística. En el texto etíope de Enoch, continúa revelando que Azazel también instruyó a la humanidad en el arte de fabricar espejos, en el uso del antimonio, el embellecimiento de los ojos con cosméticos y el dominio sobre los tintes, colorantes y piedras preciosas. A primera vista, la religión tradicional ha interpretado este pasaje como el origen del pecado, de la vanidad femenina y la superficialidad humana. Pero si nosotros analizamos con la fría lupa de la ciencia, nos daremos cuenta de que estamos leyendo el manual de introducción a la química sintética y a la física óptica. Fabricar un espejo en la antigüedad no constituía un pulir un cristal moderno. Implicaba un profundo conocimiento sobre la reflexión de la luz a nivel microscópico y la manipulación atómica de superficies metálicas para crear una imagen perfecta. El uso del antimonio, un metaloide tóxico y complejo de extraer, y la creación de tintes permanentes a partir de minerales inertes que representan los primeros y peligrosos pasos de la alquimia, ay Dios mío, y la química molecular. Les enseñaron a alterar las estructuras mismas de la materia para crear compuestos artificiales que la Tierra no producía por sí sola. Y mientras Azazel transformaba la materia física en los laboratorios primitivos, otros comandantes estelares se encargaban de hackear el sistema biológico y el entendimiento del cosmos. El comandante conocido como Senyasa, el líder supremo de los vigilantes, se encargó de enseñar a los desencantamientos y el arte de cortar raíces. En nuestro lenguaje contemporáneo, esto se traduce directamente como el nacimiento de la farmacología avanzada y la botánica molecular y la medicina genética. Ciencia Asdasa enseñó a la humanidad a identificar, aislar y extraer los principios activos de los alcaloides, psicoactivos ocultos dentro del ADN de las plantas silvestres, para alterar el cuerpo humano, para curar enfermedades mortales o para expandir la conciencia hacia otras dimensiones en la percepción. Por otro lado, el texto nos describe un equipo científico dedicado exclusivamente al cielo profundo. Barquiel impartió las matemáticas de la astrología y el movimiento de los cuerpos celestes. Cocabel entregó el conocimiento secreto de las constelaciones lejanas. Ezequiel explicó la meteorología y el comportamiento electromagnético de las nubes. Y Sariel reveló los complejos cálculos matemáticos detrás de las fases orbitales de la Luna. Detengámonos un momento a pensar
en la enorme falta de lógica evolutiva de esa situación concreta. ¿Por qué razón un grupo de cazadores y recolectores primitivos que apenas luchaban por sobrevivir al frío invierno, a los depredadores salvajes, necesitaría comprender con exactitud matemática la precesión de los equinoccios y el comportamiento del clima global, o la trayectoria orbital del planeta invisibles a simple vista? La respuesta es escalofriante. No lo necesitaban para sobrevivir en la Tierra. Esta información abrumadora y altamente clasificada fue literalmente descargada e implementada a la fuerza en el córtex cerebral humano. Fue un salto cuántico totalmente antinatural que rompe en mil pedazos el modelo darwiniano tradicional que nos enseña que el proceso humano fue un camino lento, doloroso e independiente a lo largo de millones de años. Y lo que la Biblia etíope describe con una claridad que asusta a los arqueólogos conservadores es una aceleración tecnológica forzada sin precedentes. Los vigilantes abrieron la caja de Pandora cósmica y entregaron a una especie infantil un manual de instrucciones diseñado para una civilización nivel 1, preparándolos para un salto industrial de proporciones inimaginables, pero sin entregarles la madurez emocional, espiritual ni ética para manejar un poder capaz de alterar la estructura misma de la realidad terrestre. Pero si creías que la metalurgia, la astronomía y la farmacología botánica, era el límite absoluto del conocimiento prohibido entregado a la humanidad, prepárate, porque estamos a punto de cruzar una línea que hace temblar hasta los cimientos de la arqueología moderna. A lo que los textos ortodoxos y las academias occidentales se niegan a aceptar es que las enseñanzas de los vigilantes no se detuvieron en la manipulación básica de la materia física. Ellos trajeron consigo el secreto supremo del universo, la llave maestra que controla la matriz misma de nuestra realidad. Hablamos de tecnología vibracional a la manipulación de frecuencias acústicas. Y para entender esto, debemos despojarnos de la visión primitiva del mundo y pensar como verdaderos ingenieros cuánticos. Hoy en día, la física moderna enseña una verdad innegable, y es que absolutamente nada que el universo es completamente sólido. La silla en la que estás sentado, la pantalla que estás mirando, o la roca más dura de la montaña están compuestas de átomos que vibran a diferentes velocidades. La materia es en su nivel más fundamental energía en constante vibración. Y si logras descubrir la frecuencia exacta a la que vibra un objeto, puedes interactuar con él sin necesidad de tocarlo físicamente. Y ahora, imagina a una civilización estelar avanzada que no solo comprendía este principio, sino que le habían dominado a la perfección según las tradiciones más antiguas que conectan con los textos etíopes. Los vigilantes no usaron grúas de madera, poleas primitivas, ni miles de esclavos sudorosos para alternar el paisaje de la tierra. Ellos utilizaron el sonido. Nos enseñaron que mediante la emisión de frecuencias acústicas ultra bajas y la manipulación precisa de los campos magnéticos naturales de la Tierra, era matemáticamente posible anular la fuerza de gravedad. Y cuando observamos con ojos críticos las ruinas megalíticas esparcidas por todo el planeta, nos encontramos con un misterio que la historia tradicional intenta tapar, con explicaciones ridículas y casi infantiles. Viaja mentalmente a las imponentes ruinas de Baalbek, en el Líbano, donde yacen bloques de piedra maciza que pesan más de 100 toneladas cada uno. O dirigentes a las alturas de los Andes, en Bolivia, al misterioso complejo de Pumapunku, donde bloques de andesita, una de esas rocas más duras del planeta, están cortadas con una precisión láser imposible
encajando entre sí como bloques de ego perfectos. Los libros de la historia de las escuelas no exigen creer que hombres primitivos vestidos de taparrabos llegaron a arrastrar esas montañas de piedras durante kilómetros utilizando cuerdas de cáñamo, rodillos de madera y blanda y cinceles de cobre que se deformarían al primer impacto contra la roca volcánica. Esa narrativa es un insulto a la inteligencia humana y a la lógica matemática. La aterradora e increíble verdad es que se alinea perfectamente con los secretos de la rebelión celestial. Es que esas piedras colosales nunca fueron arrastradas por la fuerza brutal, ni esculpidas con herramientas de mano. Fueron levitadas y cortadas usando la tecnología resonancia armónica, pues los textos antiguos y los grabados de las paredes de los templos egipcios y sumerios a menudo muestran a sus dioses sosteniendo extraños cetros o varas metálicas, y la ciencia ortodoxa las clasifica como simples símbolos de poder religioso. Pero, ¿qué pasaría si esos cetros fueran en realidad dispositivos de emisión de alta tecnología? Herramientas capaces de emitir un zumbido de baja frecuencia dirigido que al chocar contra la estructura molecular de la piedra interrumpía su conexión con el campo gravitacional de la Tierra. El bloque de 1000 toneladas de repente perdía todo su peso, volviéndose tan ligero como un trozo de madera flotando en un estanque de agua, permitiendo que un solo individuo lo guiara por el aire hasta su posición exacta. Y el corte preciso de la piedra no se hacía mediante fricción mecánica, sino a través de ondas sonoras concentradas. Una frecuencia acústica lo suficientemente alta y enfocada puede literalmente desestabilizar los enlaces. Mis amores, todo esto está muy, muy, muy interesante. Esos enlaces atómicos de la roca, separándola limpiamente, sin dejar marca de herramientas mecánicas, sin polvo y sin esfuerzo físico. Es un fenómeno que hoy en día nuestros científicos apenas están comenzando a replicar o escalar microscópica en los laboratorios usando levitación acústica para mover pequeñas gotas de agua. Los vigilantes entregaron este conocimiento sísmico a nuestros antepasados, dándoles el poder literal de moldear, y creo que ya me pasé del tiempo suficiente, de moldear el planeta a su voluntad. Cantándole a la piedra, les enseñaron cómo alinear estos monumentos gigantescos sobre los nodos energéticos de la Tierra. Y para aprovechar el magnetismo terrestre, creando enormes redes de distribución de energía libre, al revelar la arquitectura basada en frecuencias y la manipulación de campos magnéticos. Los ángeles caídos cometieron el acto máximo de traición cósmica. Le entregaron a una especie biológicamente inmadura los códigos fuentes del universo, otorgándole la capacidad de alternar la gravedad y la materia a una humanidad que aún no sabía gobernar sus propias emociones violentas. Era el equivalente a darle el detonador de una bomba nuclear a un niño pequeño. Esta transferencia de tecnología de vibración no fue un acto de bondad inocente. Fue una aceleración artificial y peligrosa en nuestra línea de tiempo, tecnológica, un asalto al vacío que nos convirtió de la noche a la mañana en los dueños de fuerzas que no podíamos comprender en su totalidad, preparando el escenario perfecto para un colapso cataclísmico inminente. Y a medida que el sonido de los dioses comenzó a resonar en toda la tierra, alterando no solo las piedras, sino la misma esencia de la vida, pero la entrega asombrosa de tecnología inorgánica, como el control absoluto sobre los metales pesados y la manipulación de las frecuencias acústicas de las rocas monolíticas, fue tan solo la primera fase operativa. Pero ese perturbador plan de intervención los vigilantes sabían perfectamente que para que la humanidad primitiva pudiera procesar, operar y asimilar de forma segura esta tecnología de nivel superior, el hardware biológico, el ser humano, es decir, su propio cuerpo físico y su estructura cerebral,
necesitaba una actualización drástica e inmediata. Entramos aquí en el terreno más oscuro, fascinante y celosamente censurado de toda la historia antigua. Un evento monumental que las instituciones religiosas occidentales han tratado de ocultar desesperadamente bajo el denso velo del mito y el tabú religioso, la manipulación genética directa y la alteración irreversible de nuestro propio código de ADN. Y para comprender cómo se infiltró este avanzado código genético estelar en nuestra frágil especie biológica, debemos abrir las páginas ocultas de otro texto sagrado de vital importancia, custodiado ferozmente por la Iglesia de Etiopía, el Libro de los Jubileos, que durante milenios el mundo occidental, bajo la atenta mirada de Roma, ha repetido incesantemente. La historia incompleta y truncada, el libro del Génesis, hablándonos únicamente de Adán y Eva, Caín, Abel y Seth. Pero cualquier mente analítica que se detenga a pensar se topa de inmediato con un enorme muro de inconsistencia matemática y biológica que la Iglesia se niega a responder. ¿Con quién se reprodujeron exactamente los primeros hijos de los hombres para poder poblar la inmensidad de la tierra? El texto etíope antiguo rompe este silencio cómplice y nos revela sin miedo los nombres prohibidos y largamente olvidados de las figuras femeninas fundamentales en la primera genealogía humana. Nombres que fueron extirpados deliberadamente de todas las bibliotecas del occidente. Me refiero a la enigmática Awan y Asura. Ellas no fueron simples personajes secundarios de relleno en el gran teatro de la creación, como la historia oficial nos quiere hacer creer. Fueron de hecho las verdaderas madres primigenias, portadoras del linaje más antiguo y biológicamente puro, las piezas genéticas claves de un tablero cósmico que daría origen a lo que en las antiguas tradiciones podríamos denominar la línea de sangre de las estrellas. Awan, que según los textos antiguos fue la esposa de Caín, y Asura, la esposa de Seth, representaban la base genética inalterada de la humanidad primitiva, lienzo biológico en blanco sobre el cual los ingenieros celestiales que aterrizaron en el Monte Hermón estaban a punto de pintar su obra maestra más ambiciosa y la vez más aterradora. El libro de Enoch, con frialdad casi clínica, que cuando los vigilantes descendieron físicamente de los cielos y observaron a las hijas de los hombres, se sintieron fuertemente atraídos por ellas. Pero de nuevo, te pido que elimines de simple lujuria carnal, humana, de esta compleja ecuación cósmica. Lo que los textos antiguos nos están describiendo, utilizando el lenguaje primitivo del matrimonio y la unión carnal, es en realidad el eufemismo antiguo para documentar un programa de hibridación biológica y espalme genético altamente sistemático. Los comandantes estelares, poseedores de una inteligencia insondable y un conocimiento total sobre la estructura de los nucleótidos, no estaban buscando simples romances mortales para pasar el tiempo. Estaban buscando incubadoras biológicas compatibles. Tomaron el código genético puro de aquellas mujeres que descendían directamente de las matrices primigenias, como las de Asura, y lo empalmaron artificialmente en sofisticados laboratorios con su propio ADN superior. Imagina por un momento el sagrado ADN humano con un complejísimo programa de software informativo diseñado por la naturaleza que rige exactamente cómo crecemos, cómo procesamos la información y cuánto tiempo vivimos en este planeta. Lo que hicieron esas entidades de otro mundo fue introducir a la fuerza un virus de actualización masivo, un parche de código alienígena diseñado específicamente para acelerar violentamente las capacidades cognitivas y físicas del frágil ser humano. Inyectaron directamente en el torrente sanguíneo de la humanidad una secuencia genética invasiva
que no pertenecía bajo ninguna circunstancia a la lenta y natural evolución biológica del planeta Tierra. Este acto audaz fue la máxima transgresión de ley natural, rompiendo la cuarentena evolutiva impuesta sobre nuestro mundo. Al cruzar arbitrariamente la barrera inquebrantable de la especie biológica y al mezclar el barro terrenal con el fuego genético estelar, los vigilantes alteraron la arquitectura misma de la creación desde su nivel celular, hackearon el árbol genealógico de la humanidad y plantaron su propia semilla avanzada en la línea de sangre de las estrellas, sellando así el fatídico destino del planeta. Porque no solo nos entregaron armas letales de metal brillante y la incomprensible poder de levitar la roca pesada, nos transformaron inmediatamente desde adentro, cambiando la sangre misma que corría por nuestras venas. Esta intrincada y profunda alteración genética forzada preparó el escenario biológico para una mutación monstruosa que alteraría para siempre el delicado equilibrio ecológico de la Tierra. Esta intervención biológica directa sin precedentes en el código de la vida es la verdadera razón fundamental por la cual la historia oculta de Lucifer y sus comandos estelares fue enterrada tan profundamente en los oscuros sótanos del Vaticano. Porque esta historia confiesa abiertamente que nuestro diseño actual humano no es puramente divino en 100% natural, sino el asombroso y peligroso producto final de un experimento de laboratorio a escala planetaria que cambió nuestra historia para siempre. Y el resultado directo e inevitable de este audaz y sumamente peligroso experimento de empalme genético entre matrices biológicas y humanas y el ADN extraterrestre de los vigilantes no se hizo esperar y sacudió los cimientos mismos de la biosfera terrestre. Y la religión tradicional y los cuentos infantiles han simplificado y caricaturizado este evento trascendental, reduciéndolo a historias superficiales sobre hombres altos o monstruos torpes a los que simplemente se les llama gigantes. Porque nos han enseñado a pensar en figuras bíblicas posteriores, como el famoso Goliat, como el pináculo de esta raza. Pero la terrible verdad que se oculta en los textos antiguos de Etiopía y en las tradiciones literales del hebreo primigenio es que estos seres tardíos eran apenas un pálido e insignificante reflujo mutante de la primera generación original. Y a esta primera y aterradora carnada de híbridos biológicos perfectos se les conoció con el nombre que aún conocemos. Hoy infunde terror en los círculos teológicos, los Nefilim. Hasta aquí llego hoy día, mis amores. Tengo que hacer otras cositas y ya no tengo más tiempo. Pero les prometo que si vuelo temprano o si no mañana, termino de narrarles todo esto, mis amores. Para mí ha sido un placer llegar hasta aquí. La verdad, la situación está bien interesante porque estamos hablando de la Biblia etíope, donde nada es falso, todo es verdadero. Quiero que todos despertemos y entendamos la cruel realidad de lo que han hecho con todos nosotros. Para mí ha sido un placer muy grande estar con ustedes. Besitos, los amo. Gracias. Hasta pronto.